Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano, exhausto tras años de reinado, decidió abdicar en 1555. La corona española la heredó su hijo mayor, Felipe, hijo también de Isabel de Portugal, mientras que la corona del Sacro Imperio fue para su hermano Fernando. Aunque Fernando recibió el título de emperador, Felipe fue quien realmente se quedó con el imperio. Castilla, Aragón, Navarra, Nápoles, Sicilia, los Países Bajos, Milán, Borgoña y por supuesto las Indias, que ya constituían un vasto mundo que abarcaba 2 océanos, la mayor potencia del planeta. Felipe también heredó un gran problema financiero, pues las arcas del Estado estaban agotadas tras los numerosos conflictos que había enfrentado su padre. Felipe fue coronado en 1556, a los 29 años, con una considerable experiencia política, ya que desde 1543 había gobernado España, siempre bien aconsejado por los políticos más experimentados del reino. Felipe se convirtió en un verdadero estadista y lo sería durante toda su vida. Felipe II se casó muy joven con la infanta María Manuela de Portugal, quien murió poco después de dar a luz a su hijo, el infante Carlos, quien resultó ser un joven mentalmente inestable. Tras la muerte de María Manuela, Felipe contrajo matrimonio en 1554 con la reina de Inglaterra, María Tudor, nieta de los Reyes Católicos. Este matrimonio pudo haber cambiado la historia, pero María era estéril y murió en 1558 a causa de una epidemia de gripe que azotó Londres. Posteriormente, Felipe se casó con Isabel de Valois, hija del rey de Francia, a quien amaba profundamente, pero ella también murió joven en 1568 durante su último embarazo. Pocos meses antes, había fallecido el único hijo varón de Felipe, el infante Carlos. La última esposa de Felipe II fue su sobrina Ana María de Austria, con quien se casó en 1570, y quien finalmente le dio un heredero varón, Felipe, pero no antes de haber perdido a otros 3 hijos varones. Mientras estas tragedias personales se sucedían, Felipe también tuvo que manejar el complicado legado de su padre. Primero, las interminables guerras italianas, que en realidad eran conflictos con Francia por el control de la península italiana. Enrique II de Francia aprovechó la inestabilidad del cambio de monarca en España para atacar Nápoles con apoyo papal, pero el duque de Alba detuvo el ataque. Simultáneamente, Felipe II planificaba una ofensiva en la frontera de Francia con Flandes. En 1557, un ejército dirigido por Manuel Filiberto de Saboya infligió una severa derrota a los franceses en San Quintín. La posterior batalla de Gravelinas, también una victoria española, terminó por doblegar a Francia. Ambas potencias firmaron en 1559 la paz de Cateau-Cambrésis, cerrando así un largo periodo de guerras continuas. Mientras España consolidaba su hegemonía en los campos de batalla, la corte de Madrid se enfrentaba a un serio problema. El reino estaba en bancarrota. Felipe II heredó una deuda de 20 millones de ducados. El monarca optó por suspender los pagos y al mismo tiempo implementar una política para aumentar los ingresos de la corona, incrementando las importaciones de metales preciosos desde América, cuadruplicó los impuestos en Castilla, la principal fuente de recursos del reino, y solicitó nuevos préstamos a banqueros genoveses y holandeses. Los ingresos de la Hacienda Real se duplicaron rápidamente, aunque pronto surgieron nuevos problemas que consumieron esos recursos adicionales. Este aspecto de administrador es posiblemente el que mejor define a Felipe II. Gracias a su experiencia como gobernador de los reinos peninsulares, tenía una clara visión de cómo gestionar un estado tan vasto y complejo. Reorganizó el gobierno gradualmente, dando un nuevo enfoque al Consejo de Estado que él mismo dirigía. Profesionalizó la administración, prestó especial atención a las reformas económicas, incluyendo la reorganización de la Hacienda, la reforma monetaria y la regulación del monopolio comercial. Estableció un archivo central en Simancas, Valladolid, el primero de su tipo y que hoy es un verdadero tesoro histórico. En política exterior y seguridad, creó un servicio de información con una red de espías global, mientras que en el ámbito militar, los ejércitos españoles se ganaron una reputación de invencibilidad gracias al desarrollo de la ingeniería y la artillería, además de innovaciones como la creación de la primera infantería de marina y la invención del galeón. El balance del reinado de Felipe II como gobernante es, sin duda, sobresaliente. Solo un Estado con un nivel de organización tan elevado pudo enfrentarse a los desafíos posteriores. El reinado de Felipe II comenzó con muchas promesas, gracias a la paz con Francia, la estabilización del conflicto religioso mediante el Concilio de Trento en 1563
y la apertura de rutas en el Pacífico tras la conquista de Filipinas en 1565. Sin embargo, pronto surgieron problemas. En 1568 estalló la guerra en Flandes, que se prolongó durante 80 años. Al mismo tiempo, se produjeron levantamientos moriscos en las Alpujarras, reflejo de un conflicto que enfrentaría a España con el Imperio Otomano. En el norte, Inglaterra, bajo el reinado de Isabel I, se convirtió en una enemiga abierta. En 1580, Felipe II, como hijo de Isabel de Portugal, heredó la corona portuguesa y su vasto imperio ultramarino tras la muerte sin herederos del rey Sebastián I. Aunque las posesiones del rey ya eran enormes, la herencia portuguesa las hizo aún más significativas, abarcando 4 continentes. A esto se sumó otro frente extremadamente violento: la guerra de religión en Francia entre católicos y protestantes, conocidos como hugonotes. Esta terrible guerra civil causó más de 2 millones de muertos entre 1562 y 1598. Felipe intervino en el conflicto apoyando al partido católico y proponiendo como reina a su hija Isabel Clara Eugenia, hija de Isabel de Valois y por lo tanto de sangre real francesa. Sin embargo, la estrategia fracasó. Católicos y protestantes franceses se unieron contra España. Mientras Francia se centralizaba rápidamente, España mantenía la estructura heredada de los reyes católicos. Una monarquía compuesta con un solo rey, pero con múltiples reinos que conservaban sus propias instituciones y privilegios en asuntos fiscales y judiciales. Esta monarquía compuesta, característica del periodo de los Austrias, era, según la mentalidad de la época, la forma adecuada de unir bajo una sola corona una gran diversidad de territorios, aunque también provocaba disfunciones evidentes a la hora de organizar el conjunto. Esto se hizo especialmente evidente entre 1590 y 1591, con el caso de Antonio Pérez, secretario del rey, quien traicionó a la corona al negociar con potencias enemigas. Pérez se refugió en Aragón, su tierra natal, donde se intentó hacer valer el sistema jurídico aragonés frente al rey. El incidente culminó con la ejecución del Justicia de Aragón, defensor de la jurisdicción local. Pérez huyó a Francia, desde donde continuó su campaña contra España. En gran parte, se le atribuye la creación de la leyenda negra contra Felipe II, retratándolo como un fanático, terco, agrio y despótico. Sin embargo, Felipe no era así. Felipe II falleció en 1598 en San Lorenzo de El Escorial, a los 71 años, después de largos padecimientos. Profundamente devoto, murió con un crucifijo en las manos. Los territorios que dejaba eran el mayor imperio de su tiempo. En cuanto a los aspectos esenciales de su reinado de más de 40 años, estos serían la cuestión religiosa, el problema de Flandes, las guerras contra el Imperio Otomano e Inglaterra, así como la apertura del Océano Pacífico y el esplendor cultural de los siglos de oro. Su padre Carlos I había soñado con una república cristiana universal, donde el Papa fuera el guía espiritual y el emperador la autoridad terrenal sobre los reyes de las naciones. Sin embargo, este gran proyecto se desmoronó debido a la Reforma Protestante, que dividió la cristiandad, la hostilidad de los papas, interesados en consolidar su poder sobre los territorios pontificios de Italia, y el ascenso de Francia e Inglaterra, que no estaban dispuestas a someterse a ningún emperador. Felipe II heredó una cristiandad fracturada y potencias enemigas por doquier, incluido el papado. La Iglesia, consciente de la necesidad de reforma, convocó el Concilio de Trento en 1545, aunque los intereses políticos provocaron su suspensión. Cuando Felipe II ascendió al trono, presionó para que el concilio se reuniera nuevamente. La política española tenía un objetivo universal: establecer la verdad de Roma frente a la herejía protestante. Por esta razón, después de las batallas de San Quintín y Gravelinas, no invadió Francia, sino que concertó matrimonio con la princesa Isabel de Valois. Y cuando el Papa Paulo IV murió y fue sucedido por Pío IV, más favorable a España, el concilio reanudó su trabajo. El objetivo era establecer una posición común de los países católicos contra la reforma protestante y la amenaza turca. Los protestantes fueron invitados, pero no asistieron. El Concilio de Trento tuvo una significativa influencia española. La participación de los jesuitas Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Domingo de Soto, Melchor Cano y Francisco Torres fue esencial para definir su carácter. Aunque la literatura posterior ha retratado a Trento como un bastión del oscurantismo, en realidad fue lo contrario. La Iglesia católica necesitaba una profunda reforma. España ya había iniciado este proceso de manera independiente, pero en el resto de Europa la Iglesia estaba en decadencia. En este sentido, el Concilio de Trento fue más una superreforma que una contrarreforma. La Compañía de Jesús
fundada en 1534 por el español Ignacio de Loyola, jugó un papel destacado. El Papa designó como teólogos a los jesuitas Laínez y Salmerón. La compañía representaba exactamente lo que se necesitaba en el siglo XVI para contrarrestar la Reforma protestante. Mientras que la Reforma se caracterizaba por la revolución y el desorden, la compañía sobresalía por su obediencia y sólida cohesión. La filosofía general del concilio estuvo inspirada por el teólogo aristotélico español Cardillo de Villalpando, de la Universidad Complutense. Las normas prácticas para la vida religiosa fueron establecidas por Pedro Guerrero, obispo de Granada. El Concilio de Trento purificó la Iglesia. Determinó que los obispos debían poseer capacidad personal y condiciones éticas intachables, ordenó la creación de seminarios especializados para la formación de sacerdotes y confirmó la exigencia del celibato clerical. También prohibió a los obispos acumular beneficios y les obligó a residir en sus diócesis, limitando así la influencia del poder político en la Iglesia. Reforzó la figura del Papa y la estructura jerárquica en general y promovió la creación de hermandades y cofradías para ayudar a los pobres. En diciembre de 1563, el Concilio de Trento celebró su sesión final. El catolicismo experimentó un cambio radical, volviéndose más profundo y estéticamente más brillante, eliminando muchos de sus antiguos defectos. Para 1650, 2/3 de Europa habían regresado al catolicismo, mientras que el protestantismo se limitaba al norte. La leyenda negra siempre ha vinculado a Felipe II con las formas más extremas de religiosidad, especialmente con la Inquisición. La propaganda sostiene que España creó la Santa Inquisición para exterminar a judíos, musulmanes, protestantes y cualquier disidente, torturando y asesinando a decenas de miles en brutales espectáculos públicos, llamados autos de fe. Este régimen de terror habría condenado a España a la incultura y al atraso científico e intelectual. En América, según esta versión, los métodos bárbaros de la Inquisición obligaron a los indígenas a convertirse al cristianismo. Esta narrativa, personificada en la imagen de un Felipe II siempre severo y vestido de negro, es fundamentalmente falsa. La Inquisición no fue una invención española. Surgió en 1184 en el ámbito episcopal contra la herejía cátara en Francia. Su origen formal es conocido. En 1231, el Papa Gregorio IX la instituyó para erradicar la herejía, es decir, las desviaciones de la doctrina oficial de la Iglesia, en el contexto de la guerra contra los cátaros en el sur de Francia. Su objetivo no era endurecer la persecución, sino regularla, apartando al poder civil de la represión de la herejía. No era una fuerza armada, sino un tribunal dependiente directamente del Papa, no de los obispos locales, compuesto por predicadores de las órdenes mendicantes. Su procedimiento consistía en identificar al hereje mediante denuncia e investigación, predicación y persuasión. Si el hereje persistía, se buscaba obtener su confesión mediante tortura si era necesario. Si se retractaba, se le absolvía con una pena leve. Si no, la pena podía ser la muerte. La Inquisición llegó a España en 1249, en la Corona de Aragón. Lo que conocemos como la Inquisición española surgió más tarde y en un contexto diferente, el del problema judío. Este problema no se centraba teóricamente en los judíos que permanecían fieles a su religión, sino en los conversos al cristianismo que seguían practicando ritos hebreos. La causa subyacente era la desconfianza popular hacia los judíos en una sociedad cada vez más homogénea. A partir de 1391 hubo sucesivas olas antijudías con ocasionales estallidos de violencia. La tendencia general era presionar a los judíos para que se convirtieran al cristianismo y, al mismo tiempo, sospechar de aquellos que ya lo habían hecho. En esa atmósfera asfixiante, dos conversos, el franciscano Alonso de Espina y el jerónimo Alonso de Oropesa, solicitaron en 1461 al rey Enrique IV de Castilla que estableciera la Inquisición. El paso final lo dieron los reyes católicos en 1478, a instancias del dominico Tomás de Torquemada, nieto de conversos. Isabel y Fernando pidieron al Papa que les permitiera nombrar inquisidores en sus reinos. Así nació, en 1480, el Santo Oficio, el nombre formal de la Inquisición española. Su objetivo, en principio, era lograr la plena integración de los conversos en la sociedad cristiana. Pero el resultado real, como hemos visto, fue la expulsión de los judíos en 1492, no exactamente por ser judíos, sino bajo el argumento de que su presencia impedía que los conversos vivieran adecuadamente su nueva fe. El Santo Oficio actuaba únicamente sobre la población cristiana en todos los territorios de la corona española, es decir, no perseguía a judíos, musulmanes ni indígenas. Sin embargo,
sí ejercía su influencia sobre los musulmanes convertidos al cristianismo en el Reino de Granada y, por supuesto, sobre los protestantes, que también eran cristianos. Pero en América la Inquisición se prohibía a sí misma actuar contra los indígenas convertidos al cristianismo porque eran neófitos en la fe, es decir, nuevos en el conocimiento de la palabra de Cristo. El objetivo general era neutralizar las desviaciones de la doctrina católica. Lo singular del Santo Oficio era que no dependía de los obispos ni de Roma, sino que actuaba bajo la autoridad de la corona española por delegación papal. El procedimiento era el mismo que en su origen. Denuncia previa, investigación, interrogatorio, retractación o confirmación, pena pública y, ocasionalmente, ejecución. Evidentemente, la mera existencia del Santo Oficio creaba una atmósfera de miedo que el poder político no dudaba en utilizar para su propio beneficio. Se ha exagerado considerablemente el número de víctimas de la Inquisición. Hoy en día, el tema está muy bien investigado y las cifras reales son muy diferentes a las que se manejaban en el pasado. La Inquisición procesó a lo largo de sus 3 siglos y medio de existencia a algo más de 125.000 personas, la mitad de ellas antes de 1560. Las condenas a muerte no superaron las 5.000, esto en 350 años. Para entenderlo en contexto, es importante recordar la atmósfera de la época, la Guerra de los Campesinos en Alemania en 1524, donde la cuestión religiosa causó 200.000 muertos. En Inglaterra, las persecuciones de Enrique VII contra los católicos incluyeron episodios tan macabros como el asesinato y descuartizamiento de los cartujos de Londres en 1535. Su hija Isabel I retomó las persecuciones y solo en 1558 ajustició a 1 millar de personas. Más adelante, entre 1641 y 1652, las guerras de Cromwell contra Irlanda dejaron 400.000 católicos muertos. En Francia, las guerras entre católicos y protestantes entre 1562 y 1598 dejaron 2 millones de muertos. Solo en la masacre de San Bartolomé, entre agosto y octubre de 1572, fueron asesinados 20.000 protestantes. El Santo Oficio en España, 5.000 condenas a muerte en 3 siglos y medio, como ya dijimos. Poco después de la muerte de Felipe II, en 1609, España fue golpeada por una ola de psicosis colectiva que ya estaba afectando a Europa: la caza de brujas. En Labort, en el País Vasco francés, se llevó a cabo un juicio que resultó en 80 mujeres quemadas en la hoguera, acusadas de brujería. La Inquisición se encargó del asunto. El inquisidor Alonso de Salazar decidió examinar racionalmente las acusaciones de brujería y se instaló un tiempo en la región. El Santo Oficio comprobó que no había nada sobrenatural en las denuncias. Gracias a la Inquisición, España fue el primer país en dejar de quemar brujas. En el mundo protestante, las matanzas fueron mucho más aterradoras. En Inglaterra, entre 1644 y 1646, 200 mujeres fueron quemadas en la hoguera. En Norteamérica, en 1692, el caso de las brujas de Salem resultó en 25 mujeres quemadas. En toda Europa, entre 1580 y 1640, se abrieron 110.000 procesos por brujería que resultaron en aproximadamente 60.000 ejecuciones. En ninguno de esos lugares había Inquisición. En definitiva, es cierto que la Inquisición impuso en España una atmósfera que sirvió al orden político, pero no es cierto que el Tribunal del Santo Oficio fuera especialmente terrible. Lo era según los estándares actuales, pero en su época era más garantista que la justicia ordinaria, y mucho más que los tribunales religiosos de otros países. También es verdad que la Inquisición persiguió a heterodoxos, protestantes, hechiceros y conversos acusados de fingir su conversión, pero no es cierto que persiguiera a judíos, musulmanes o indígenas. Su ámbito de actuación era exclusivamente la población cristiana.